Hola a todos. Quiero compartir con ustedes la verdad acerca de la existencia de Dios. Primero que nada les diré que el universo es infinito. ¿Y qué es infinito? Algo con un inicio pero sin final. Nuestro universo tiene un inicio. Eso significa que antes de ese inicio no había tiempo, ya que el tiempo comenzó cuando se creó el infinito, así que tampoco pudo haber espacio ni materia, ya que el tiempo, el espacio y la materia son codependientes entre cada uno de ellos. Así que antes del inicio no pudo haber nada que creara el universo por sí solo. Porque no pudo haber nada y de la nada nada puede nacer. Entonces, ¿cómo pudo nacer algo? Algo solo puede nacer si algo o alguien que siempre existió lo crea. Es lo único que puede haber hecho que algo exista. O sea, algo que es eterno. ¿Y que es eterno? Algo que no tiene principio ni fin, algo que siempre ha existido. Por eso es lo único que puede dar inicio para que exista algo. Y ese algo eterno que creó todo es el del Dios de la Biblia. Se preguntarán por qué. Primero que nada porque es eterno. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es eterno por lo cual pudo crear el universo, ya que siempre existió. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho. Esto encaja totalmente porque sí o sí tiene que haber un creador y ese creador tiene que ser eterno para poder dar inicio a algo, para que algo exista. Se preguntarán cómo sé que es el de la Biblia y no otro, pues fácil, por su palabra es la verdadera prueba de que es el Dios. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí nos dice que hay elementos de la creación que no se ven y no fue sino hasta en el siglo XIX que se descubrió que toda materia visible se compone de elementos invisibles. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hoy en día científicos han descubierto que el cuerpo humano se compone de 28 elementos, todos encontrados precisamente en la tierra. Job 38:16. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar, o andado en las profundidades del abismo? Casi todo el suelo marino se encuentra en total oscuridad debido a la enorme profundidad y presión atmosférica. Para Job hubiera sido imposible explorar las fuentes de los océanos. Recientemente, se sabía que los océanos eran alimentados solo por ríos y lluvia. No fue sino hasta en 1970, con la ayuda de submarinos construidos para resistir 6.000 libras de presión por pulgada cuadrada, los oceanógrafos descubrieron la existencia de fuentes en los suelos marinos. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. La humanidad creada de una sola línea sanguínea. Estudios hechos en 1995 sobre los cromosomas Y, de 38 grupos étnicos diferentes alrededor del mundo arrojaron datos estadísticos de que descendemos de un solo hombre. Job 28:5. De la tierra viene el alimento, y abajo está revuelta como por fuego. Aquí nos dice que la tierra por debajo está revuelta como por fuego, cosa que Engelman descubrió en el año 1936, que el núcleo interno de la tierra es lava ardiente. Job 36:27. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia. Job 36:28. La cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Aquí nos dice cómo es el ciclo del agua, cosa que no fue conocida sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmundo Mariotte lo descubrieron a través de experimentos. Salmos 19:5. Y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Salmos 19:6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Aquí nos menciona la palabra que el Sol tiene movimiento, y no fue hasta el siglo XX que se descubrió que el Sol gira alrededor del centro de la galaxia. Job 38:24. ¿Dónde está el camino en que se divide la luz, o el viento solano ha esparcido sobre la tierra?
Aquí nos dice que la luz se divide, cosa que Isaac Newton lo comprobó siglos atrás. Pero en la palabra de Dios estaba escrito milenios antes. La Biblia tenía escrito muchos años antes de Cristo hechos científicos que descubre la ciencia moderna y así nos confirma que la Biblia es palabra de Dios. Y si en la Biblia llegan a encontrar cualquier contradicción, error o mentira, es porque no es palabra de Dios sino del hombre. Aquí tienen un ejemplo. 2 Samuel 24:1 Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas, e incitó a David contra ellos diciéndole: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. 1 Crónicas 21:1 Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. En 2 Samuel 24:1 dice que Dios incitó a David y en 1 Crónicas 21:1 dice que fue Satanás. Esto fue hecho para desacreditar la palabra o para hacernos creer que Dios y el diablo son la misma persona. Pero no importa porque la misma Biblia responde a esto. Apocalipsis 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto significa que la Biblia puede ser adulterada y fue adulterada porque si Dios que lo sabe todo supiera que no la adulteraría no estaría esto escrito en la Biblia. Así que cualquier error que tenga la Biblia es causa de las adulteraciones hechas por el hombre para desacreditar la verdad borrando cosas importantes que acreditaban aún más la palabra o agregando mentiras y contradicciones para desacreditar la palabra de Dios. Así que toda mentira o contradicción que encuentren fue hecha por el hombre, así que no las tomen en cuenta. Yo sé que alguno podría preguntarse por qué Dios no evita que adulteren su palabra. Eso es porque Dios nos dio elección de elegir lo que hacemos, por eso el que quiere matar matará y el que quiere robar robará. Dios no nos controla, nos dio elección de elegir lo que cada uno quiere hacer por sí mismo. Dios solo nos da sus mandamientos que nos benefician a nosotros mismos y a otros, porque si no nos gusta que nos roben porque vamos a robar y si no nos gusta que nos mientan para que vamos a mentir, en el fondo son mandamientos para vivir mejor, evitar dañarnos a nosotros mismos y a otros. Pero aunque actuemos bien sufriremos porque este mundo está gobernado por el diablo. Es por eso que él pudo ofrecerle todos los reinos del mundo a Jesús para tentarlo. Mateo 4:8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:9 Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. El diablo tiene poder y control sobre lo que pasa en el mundo, ya que la mayoría de la gente al actuar mal le da control a él sobre el mundo. Pero eso no significa que Dios nos creó para sufrir. Él nos creó para ser sus hijos. A Adán y Eva les dio todo lo que necesitaban y no existía la muerte, y a pesar de eso desobedecieron a Dios, y es por elegir hacer caso a el diablo es que pasamos a su dominio y llegó la muerte y todo lo malo a este mundo. Sé que alguno puede culpar a Dios y decir que Él nos hizo imperfectos, pero eso no puede ser porque Dios es perfecto y nosotros igual podemos serlo, como dice la palabra. Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos ser perfectos. Un ejemplo es Jesús, que fue perfecto, que teniendo cuerpo como nosotros y viviendo en la tierra donde gobierna el diablo no cayó en pecado. Tuvo control sobre su cuerpo y sobre el pecado. También es lo mismo con el diablo, que era ángel de Dios pero eligió ser malo pudiendo ser perfecto como muchos otros ángeles de Dios que lo son. Nacimos perfectos y con voluntad propia. Podemos elegir si hacer lo bueno o malo. Así que no es culpa de Dios como somos, sino de cada uno porque tenemos elección. Hay mucha gente que no sabe esto y prefieren creer que Dios no existe porque todo es malo, o culpan a Dios de enfermedades de nacimiento o desgracias que no elegimos y de la injusticia de este mundo, ya que no saben que quien gobierna aquí es el diablo. Por eso nace gente enferma, hay injusticia y maldad, ya que él es pura maldad e idea y todo lo malo para nosotros que vivimos en este mundo. 1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo todo está bajo el maligno. Es por eso que incluso algunos de los apóstoles de Jesús no pudieron evitar ser golpeados y asesinados en este mundo. Y aunque Adán y Eva fueron los que pecaron,
Nosotros igual somos pecadores y es por eso que el diablo siempre tendrá control sobre este mundo. Pero a pesar de ser pecadores, Dios nos dio la oportunidad de que aun siendo pecadores seamos sus hijos por medio de la fe en Jesús, que vino a morir por nuestros pecados. O sea, por medio de la fe será justificado nuestro pecado para quienes creen que Jesús murió por nosotros. Y si alguno se pregunta por qué Dios nos creó sabiendo que la mayoría preferiría pecar y no creer en Él ni en su Hijo, es porque sabía que algunos, a pesar de todo el mal que existe, creerían en Él y en su Hijo y harían caso a su palabra, demostrando ser sus hijos. Y los que no creyeron lamentablemente sufrirán eternamente sintiendo dolor en el lago de fuego junto al diablo y sus ángeles que eligieron ir en contra de Dios. Así está escrito, Mateo 25:31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Mateo 25:32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Mateo 25:33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esto les pasará por no haber creído en Dios ni en su Hijo Jesús. Sabiendo que no pierden nada con creer en Dios, en cambio no creyendo pierden su propia salvación. Por eso es mejor creer en Dios y en su Hijo y tratar de ser mejor personas, porque así no serás condenado junto con el diablo ni te dañarás a ti mismo o a otros. Y Dios te ayudará con tus problemas. Como dice en su palabra, Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Y para el que no cree no habrá salvación, y para el que dañe habrá castigo de Dios. Porque Dios castiga. Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Proverbios 12:2, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios al castigarnos nos demuestra que nos ama y que es justo. Porque si Dios no nos castigara y estamos haciendo algo mal que nos causara daño a nosotros o a otros, es porque no nos ama y no le importamos. Porque seguiríamos dañándonos a nosotros mismos o a otros injustamente y terminaríamos eternamente sufriendo en el lago de fuego junto al diablo por actuar mal como él. Y es por eso que Dios castiga, para que no terminemos así y nos demos cuenta que hay algo mal en lo que hacemos y dejemos de hacerlo por nuestro bien y por el de los demás, porque lo malo nada bueno trae. Bueno, ahora quiero comentarles algo acerca de la evolución. La evolución dice que compartimos un ancestro en común con los grandes monos, el chimpancé, el gorila y el orangután, porque hay parecido genético, y eso es verdad, hay parecido genético, pero no compartimos ancestros ni somos de la misma familia, es imposible porque nosotros tenemos 2 cromosomas menos. Y para los que no saben qué es un cromosoma. Un cromosoma es una estructura presente en las células al momento de la división celular, la que contiene el famoso ADN con la información genética que va a determinar las características a heredar para cada célula y por lo tanto para cada organismo. Cada especie se caracteriza por un número determinado de cromosomas. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Y de esos cromosomas 23 son de nuestra madre y 23 de nuestro padre. Por eso la única forma de que una especie procree es teniendo el mismo número de cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas y los chimpancés, gorilas y orangutanes tienen 48. Y si tuviéramos un ancestro en común o fuéramos de la misma familia, sí o sí tendríamos que tener los mismos cromosomas para tener un ancestro en común. Esto demuestra que no es nada más que un parentesco genético, así que no se dejen engañar. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes para que el que no conocía la verdad acerca de Dios la conozca. Adiós.